Ok, nuevamente bienvenidos a esta sesión de dispensaciones. Yo quiero preguntarles, ¿a quién los ha bendecido la serie de dispensaciones? ¿Quién se ha sentido bendecido? Amén. Por Amén, sí, a aquí. mí también. Es una bendición, Muy ¿cierto? contenta de entender esta parte de Amén, la amén. palabra de Ay, Dios. Bueno, qué bendición. Pienso que un concepto muy importante es saber que Dios trata con la humanidad de manera diferente dependiendo de la época en que uno está. Eso es Exactamente. clave, como un aprendizaje para mí, pues muchos, pero ese para mí ha sido clave hasta ahora. O sea, el poder ubicarse en el tiempo Ujú. y de esa manera saber cómo es la relación, qué se espera, etcétera. Y tan lindo que es Dios, porque Él no nos va a exigir cosas que nosotros no estamos en capacidad de dar. Él le ha pedido al ser humano en cada etapa de la historia de la humanidad, de acuerdo a cómo el ser humano esté en ese momento preparado, equipado, de acuerdo a cómo se encuentra en ese momento en cuanto a las herramientas que Dios le ha dado para desempeñar su vida. Y esto es completamente bíblico. La idea es que sigan siendo bendecidos en cada sesión que hagamos. Esta es especialmente la dispensación de la ley, es la quinta dispensación de las siete. También se le llama dispensación legal o también le llaman dispensación mosaica. Se extiende desde el Éxodo hasta la crucifixión y resurrección de Jesucristo en aproximadamente un periodo de 1524 años. Dentro de los 7 días de la creación, acuérdense que Dios hizo la creación en 7 días, coincide con el día 4, y en el día 4 Dios creó el sol, la luna, las estrellas, es decir, Dios creó el tiempo, Dios creó también las señales. Y acuérdense que la Biblia habla de que las señales, ¿para quién son? Para los judíos. El Señor dice, te he creado el sol, la luna y las estrellas para que te sirvan señales, para marcar las estaciones. Entonces, muy interesante. Yo pienso que no es casualidad que Dios haya dicho que son para que sean señales para los hombres. Y así lo ha sido. Sol, la luna, las estrellas le han servido a los seres humanos, por ejemplo, para navegar, para desplazarse de un lugar a otro. Pues los judíos siempre se han movido por señales. Aquí quiero hacer una precisión que he dicho que en las anteriores presentaciones, la dispensación de la ley viene desde el Éxodo hasta el nacimiento de Jesús, pero vamos a ver más adelante en la presentación que iría un poco más allá porque incluiría la vida de Jesús como tal. Entonces yo le sumaría lo que he dicho en las anteriores presentaciones, los 1491 años, le sumaría los 33 años de vida de Jesús, más o menos 1524 años en la duración de esta dispensación, pero igual eso está dentro del margen de error. Ahora lo más importante no es tanto el tiempo, sino entender qué implica esta dispensación para nuestra realidad hoy en día como cristianos, pero también lo que ha implicado a lo largo de la historia de la humanidad. Esta dispensación es una de las que más conocemos nosotros en cuanto a experiencias y vivencias de los seres humanos con Dios. Vimos que en las dispensaciones anteriores Dios dejó al hombre gobernarse. Dios permitió que el hombre tratara de organizarse. Pero vimos cómo al final de la dispensación anterior, que era la dispensación patriarcal, pues ellos terminaron en esclavitud en Egipto. O sea, una dispensación que terminó mal. Ahora ellos clamaron por un libertador, Dios le da un libertador. Atrás queda un poco la idea de que tenía Dios de que los hombres se organizaran, pero ahora Dios dice, está bien, yo los voy a organizar. Entonces Dios se propuso organizar como una mancomunidad, un pueblo, con leyes, con reglamentos, con un sistema de adoración visible, que iba a ser en un tabernáculo, y luego en un templo, un lugar local en donde iba Dios a ser adorado y no un desorden que donde ellos quisieran adorar, se adoraran. No, Dios viene y trae un orden en varios aspectos. Este gobierno debía ser teocrático. Eso es lo que Dios quería. Dios tenía la intención de gobernar en la tierra a través de un representante que él mismo nombraría. Entonces Dios elige a Moisés. Mami, ¿usted está por ahí o Yo sí Walter? estoy acá, Bueno, mami, ¿qué dice estoy ahí, por acá. favor? Dios le respondió, yo soy el que soy. Añadió, a los hijos de Israel tú les dirás, yo soy, me ha enviado a ustedes. Éxodo 3:14. Gracias, mami. Entonces vemos cómo Dios llamó a Moisés en una zarza ardiente, se menciona a sí mismo como yo soy el que soy, que ahí es donde aparece el famoso nombre o el tetragrama de Dios como Yahweh, es un poco difícil de pronunciar en hebreo, es Yohue, algo así, pero aquí dice Eye también, algunos le llaman Yahvé, otros Jehová, etcétera, Yahová, pero acá Dios se presenta como él ante Moisés. Después de que Dios escoge a Moisés,
Él muere y es sucedido a Josué. Él también llama a Josué. Les voy a leer. Y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron largos días después de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras del Señor que él había hecho por Israel. Entonces vemos que Dios llamó a Josué, se está relatando en Jueces. Luego murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de edad de 110 años, y lo enterraron en el término de su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación fue recogida con sus padres, se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Y entonces dice, los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses del pueblo que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir al Señor, y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Eso está en Jueces 2, del 7 al 12. Estamos viendo un continuo llamado de Dios de unas personas y una continua desobediencia de Israel a hacer lo que a Dios no le gusta. Entonces Dios le vuelve a dar otra vez otra oportunidad, pero ahora con jueces. Entonces ya pasamos por Moisés, luego pasamos por Josué, luego vienen los jueces. En la Biblia hablan de, que unos hablan de 14 jueces, otros de 12 jueces, etcétera, pero yo solamente pongo jueces los que fueron exactamente jueces, no que fueron reyes y fueron profetas al tiempo, sino estrictamente los jueces. Entonces, Walter, tú estás por ahí para que lea la parte que está abajo. Y después de esto les dio jueces como por 450 años hasta el profeta Samuel. Correcto, gracias, Walter. Pero vemos qué pasa con los jueces. Entonces llama jueces que los libran de la mano de los que los despojaban. Tampoco oyeron a sus jueces, sino que fornicaron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron rápido del camino que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos del Señor. Esto lo hacían sus padres, pero ellos no hicieron así. Y cuando el Señor les llamaba jueces, el Señor era con el juez y lo libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo a aquel juez, porque el Señor se arrepentía por sus gemidos a causa de los que lo oprimían y afligían. Mas muriendo el juez, ellos se tornaban y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y nada disminuían sus obras ni de su duro camino. Nuevamente los jueces son llamados, son puestos por Dios. Entonces, si ven, primero viene Moisés, un gran hombre, y luego Josué, no tan grande como Moisés. Luego vienen jueces, no tan grandes como los que precedieron. Dios siempre queriendo intentar con la humanidad. Luego que los jueces tampoco les seguían, les servían a ellos, continúa con Samuel. Fernanda, ¿tú puedes leer lo que está ahí, por favor? Y vino el Señor y parse y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla que tu siervo oye. Versículo 19. Y Samuel creció y el Señor fue con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y conoció todo Israel desde Dan hasta Beerseba, que Samuel era fiel profeta del Señor. Perfecto, gracias Fernanda. Eso está en 1 Samuel 3, versículos 10, también del 19 al 20. Estoy haciéndolo aquí un recorrido de muchas cosas que pasaron en esa época de la dispensación de la ley con personalidades importantes que Dios escogía. Luego, estando con Samuel, entonces vemos que provocaron a Dios para que les diera un rey. No, Dios, no queremos que tú nos gobiernes. Saúl fue elegido y Saúl reinó 40 años. Y dijo el Señor a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han dejado y han servido a dioses ajenos, así hacen también contigo. 1 Samuel 8, del 7 al 8, y ellos decían, y entonces demandaron un rey, les dio Dios a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por espacio de 40 años, Hechos 13, 21. Es la misma constante. Dios quiere hacer su reinado a través de los hombres, y los hombres insisten en cometer fornicación con los dioses ajenos, así lo dice literalmente la Biblia, y hacer lo que Dios dijo que no hiciera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quieren rey? Entonces Dios les dio reyes. Después de Saúl, le siguió David, y luego David, Salomón. 40 años de David, 40 años de Salomón. Salomón muere al año 975 antes de Cristo, y ahí entonces el reino se divide. Entonces el hijo natural de Salomón se llama Roboam, recibió 2 tribus, que son la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y Jeroboam, que era un usurpador. ¿Por qué un usurpador? Porque él no venía del linaje.
era alguien de afuera. Dios le dio las otras 10 tribus porque así se lo había dicho a Saúl. Entonces le dio 10 tribus a Jeroboam, que es lo que se llama Israel. Cada grupo tuvo 20 reyes. Por el lado de Israel, fueron a la cautividad a Asiria en el año 721 a.C. y 115 años después fueron al exilio a Babilonia los de la tribu de Judá en el 606 a.C. A mí me parece que es historia triste tras historia triste. Si ven cómo se va degenerando desde un gran hombre y va como que diluyéndose esa santidad o digamos, cualidades de dos grandes hombres hasta llegar a un hombre como Salomón, que tuvo yo no sé cuántas, 800 creo que esposas, entre esposas y concubinas, y ya llegan los reyes. Digamos que Salomón era hasta ahí era como el mejorcito, entre comillas, y después viene una cantidad de reyes que nosotros ya, pues por lo que hemos estudiado en la Biblia, hemos visto cómo estos reyes han procedido con Israel por un lado y con Judá por otro lado. Una vez estando ya Israel, el pueblo de Dios, gobernado por gentiles, ya viene lo que sea a gobernar a Israel. Entonces vemos rápidamente que en el año 606 antes de Cristo, pues como les dije, fueron al exilio a Babilonia, y ahí es lo que la Biblia menciona como el tiempo de los gentiles. Ahí comienza el tiempo de los gentiles, porque los israelitas comenzaron a ser gobernados no por hombres que Dios había puesto, no por hombres de Dios, sino por naciones paganas. Estuvieron bajo los medopersas, estuvieron bajo los griegos, estuvieron bajo los romanos. Aquí hay una cronología, no lo voy a leer todo, porque hay muchas más cosas que vamos a ver más adelante, pero ustedes ven, para que lo puedan estudiar después, cómo a medida que iba pasando el tiempo, ellos iban pasando de reino en reino, de gobernante en gobernante que no era de Dios. Cuando ya en el año 40 antes de Cristo llega Herodes el Grande, un idumeo, o sea, era descendiente de Edom, que es Esaú. Acuérdense que no era querido Esaú por la forma como él se portaba de buscar a mujeres extrañas. Herodes fue hecho rey por los romanos y en el año 70, ya después de Cristo, Jerusalén fue saqueada e incendiada por Tito Vespasiano y los judíos fueron expulsados de la tierra. Interesante, y aquí hago un paréntesis, que todo esto que hemos visto acá, desde el exilio de Babilonia hasta la destrucción del templo de Israel, que va desde el 606 antes de Cristo hasta el 70 después de Cristo, está en la profecía de las 70 semanas de Daniel, que aquí lo hemos estudiado también, que está en Daniel 9 del 24 al 27, al profeta Daniel. Es muy bonito también cuando ustedes estudien los profetas, que también se den cuenta quiénes eran los profetas que estaban antes del exilio, durante el exilio y en el pedacito entre que salen del exilio y entran o se devuelven a la tierra. Ahí estaba Daniel. Daniel era un profeta que fue llevado del exilio de Judá a Babilonia, estuvo todo el tiempo del exilio, sí, que fueron 70 años en exilio, y al final Dios le da a través del ángel a Daniel la revelación. Quizás, dicen algunos estudiosos, que es la profecía más importante de toda la Biblia, porque revela desde ese momento hasta la llegada del Mesías, y después también habla de eso que está pendiente, que es los 7 años de la semana 70 que está pendiente, que es la tribulación. Esta profecía es fantástica. Esta profecía quedó en pausa hasta precisamente en el año 483, o sea, de su profecía. La profecía iba a durar 490 años, porque era hasta que el Mesías rey fuera coronado, pero como el Mesías no fue coronado porque Israel no quiso coronar a su rey, entonces Dios puso el reloj, lo puso en pausa para el cumplimiento de esta profecía, y llegó hasta 483 años. Cuando estudiamos esto vemos que se cumplió a la perfección en el momento en que Jesús entró a Jerusalén triunfante en el burrito. Entonces, faltan 7 años. Esto ya cierro paréntesis para no quedarnos ahí. El pueblo de Israel durante esta dispensación se dio el derecho de ser gobernado por Dios para ser gobernado por hombres paganos que fueron usados por Satanás para tratar de destruir a la nación de Israel en varios periodos de la historia. ¿Querían rey? Pues ahí tuvieron a sus reyes. ¿Se acuerdan cuando le dijeron a Samuel, queremos un rey como las demás naciones? Pues ahí están. Tuvieron todos los reyes que quisieran, pero no fue para su bien. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, porque ya vamos a entrar en materia de la ley. ¿Vamos bien No, hasta ahí? sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, Sandra, ¿tú puedes leer, por favor, lo que dice ahí en la parte de abajo?
Porque la ley fue dada por Moisés, mas la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Juan 1:17. Muchas gracias, Sandra. Entramos a la ley. Esta dispensación legal, aquí Dios trató con una nación escogida, que es Israel, y su trato con ellos se basó en una ley escrita en el monte Sinaí. Aunque fue escrita, después esta ley se comenzó a transmitir a través de las generaciones de varias formas. No voy a hablar aquí de muchas otras o de varias formas como el pueblo de Israel transmitía la ley, pero vamos a hablar, digamos, lo que está consignado en la Torá, que son los 5 libros del Pentateuco. Pero los judíos también tienen otras, como el Talmud, esta dispensación incluye el pacto que Dios hizo con Moisés, que se llama el pacto mosaico. Alguna vez lo alcanzamos a estudiar, tiene 3 tipos de leyes. Muchas veces cuando nosotros hablamos de la ley, la gente va solamente a los 10 mandamientos, que es parte de la ley, es la ley moral, está en Éxodo 20 del 1 al 26. Son los 10 mandamientos, pero esa no es toda la ley, es la ley moral. Luego viene después de que en Éxodo 21 hasta Éxodo 24, varios capítulos habla del derecho civil, que es el código de comportamiento de la sociedad. Son varios capítulos. Y luego viene la ley ceremonial, Éxodo 25, 1, hasta Éxodo capítulo 40, el último versículo que es el 38. La ley ceremonial especifica todo lo que tiene que ver con el sitio de reunión, que era el tabernáculo, habla del sacerdocio y la orden del servicio. La ley ceremonial fue dada solamente a Israel y ni a ninguna otra nación. La ley moral nos sirve a todos nosotros, porque nosotros tenemos que saber que no debemos matar, no debemos robar, etc. ¿Sí? El derecho civil fue utilizado por muchas naciones para ser base para sus códigos de leyes, mas la ley ceremonial es exclusiva de los israelitas y los israelitas deben ser juzgados de acuerdo a su observancia de la ley ceremonial. Esta observancia terminó cuando se destruyó el templo en el año 70 después de Cristo, por eso les hice el recuento anterior, hasta donde, digamos, se iba ejecutando todo lo de la ley, todo lo que pasó, todo lo que el pueblo de Israel vivió durante la etapa de la ley. La señal del pacto mosaico que está dentro de esta ley es el Sabbat, que tiene que estar en Éxodo 31 del 12 al 18. O sea, observar un día a la semana, que el día de reposo, que es el sábado para los israelitas. Esta ley se basa en la justicia de Dios. Por lo tanto, la ley no incluye la gracia. Se encarga de la destrucción de los enemigos de Dios, de sus ciudades, de las naciones, y explica por qué Dios peleó por su pueblo escogido, Israel. Acuérdense todo lo que acabamos de leer hace un rato, cómo en la medida que iban transcurriendo los diferentes protagonistas de la teocracia que Dios quería instalar con Israel, cómo siempre el pueblo iba otra vez y se devolvía y pecaba, le fallaba a Dios, entraba en idolatría y adoración de demonios, dioses paganos, de otros dioses, con D pequeña. Suceder esto, los otros pueblos no es que les gustara mucho Israel y querían involucrarlos y que Israel tan lindos, no, querían destruir, devorarse a Israel. Entonces, ¿Dios qué hacía? Dios venía con su ley y ponía marcos de referencia para proteger a Israel, precisamente de esos pueblos, y Dios era firme, Dios era firme. Entonces la justicia de Dios venía a través de la ley y era para proteger a Israel. También en varios salmos, que es lo que le llaman salmos imprecatorios, que notan mucho o hablan mucho de la ley, mucha gente, yo he visto cuando estaba investigando esto, cómo critican los salmos, que porque Dios dice, destruyan, no sé, con David, no, destruyan mis enemigos, no sé qué, etcétera. No porque tuviera un corazón malo, es precisamente porque esos enemigos de Israel iban a destruir a Israel en cada oportunidad que Israel les daba, querían destruir al pueblo de Dios. Esta dispensación contiene muestras sobrenaturales de la dependencia milagrosa de Israel hacia Dios. Y vemos muchas cosas. Dios los libró de Egipto después de visitar la tierra con plagas, destruyó a los primogénitos, después de abrir el Mar Rojo, les habló desde el monte Sinaí, vivió con ellos en la columna de nube y de fuego, los alimentó en el desierto de manera milagrosa en 40 años, detuvo el río Jordán, los llevó a la tierra prometida, destruyó las murallas de Jericó, que no se cayeron, sino que se enterraron, y ayudó a conquistar la tierra prometida hasta donde ellos quisieron.
Los únicos que no quisieron que Dios trabajara en ellos fueran los mismos israelitas. Yo creo que en la Biblia no vemos tantos hechos milagrosos, de portentos tan grandes, como los vemos durante esta dispensación. Durante siglos, Él los cuidó y los protegió de sus enemigos. Cuando ustedes tengan tiempo, lean los capítulos 8 y 9 del libro de Ezequiel. Y es impresionante cuando ustedes lean eso, a mí se me pone la carne de gallina porque es que yo veo que eso es lo que hoy en día hace mucha gente. También en lo oculto, en el secreto, sectas tal vez secretas, ocultas, que hacen cosas increíbles pensando que nadie los ve y que Dios no los va a ver. Esto era lo que hacían los líderes religiosos de Israel en secreto, dentro del mismo templo de Dios, el que se supone iba a ser el lugar de congregación con su pueblo escogido. Dios no aguantó tanta perversión y él abandonó el templo y abandonó Jerusalén. No sé si ustedes sabían eso, que Dios abandonó el templo y abandonó Jerusalén. No. Bueno, entonces, Estefanía, tú puedes por favor leer lo que está aquí en la pantalla, no sé si se puede ver bien. Bueno, La gloria de Dios se va del templo y de Jerusalén. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Señor de Israel estaba sobre ellos encima. Y la gloria del Señor se fue de en medio de la ciudad y paró sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Ezequiel 10, 22, 23, Monte de los Olivos. exactamente, la gloria de Dios dejó el templo. Acuérdense que cuando iba el sacerdote a oficiar al templo, la gloria de Dios bajaba al templo, se llenaba con una nube y ahí estaba Dios. Así sucedía también en el tabernáculo. Pero aquí, en Ezequiel 10, 22, 23, la gloria del Señor se fue y no volvió más. Va a volver después. Pero miren qué interesante. Cuando yo digo Monte de los Olivos, no está escrito en Ezequiel, pero se sabe que es el monte. Dice que está al oriente de la ciudad. El monte que está al oriente de la ciudad de Jerusalén es el Monte de los Olivos. Yo lo puse aquí en un mapa. Aquí está Jerusalén y el Monte de los Olivos a mano derecha, ¿sí lo ven? Arriba subrayado, es el Monte de los Olivos. Este monte es súper importante. La gloria de Dios se fue de Jerusalén por el mismo lugar en donde Jesús regresará a la tierra, que es en el Monte de los Olivos. Esta dispensación, como les digo, se basó en la ley. Ningún otro pueblo, ni los babilonios, ni los romanos, ni más arriba, ni más abajo, ni los africanos, ni los italianos, ni colombianos, ni franceses, ninguno tenía que practicar esta ley ceremonial. Entonces quiero que eso lo tengan muy claro, era para ellos, para Israel. Entonces esta ley siguió aplicándose y resulta que ¿quién aparece en escena? Nada más y nada menos que el Mesías Rey. Dios envió la simiente prometida en Génesis. Anabel, ahora sí, tú puedes leer lo que está ahí abajo. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta simiente te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Gracias, Anabel. Hasta ahora llevamos 1500 años, más o menos, 1490 años, y vamos a hablar ahora de los 3 años y medio que duró el ministerio de Jesús. ¿Cuál es el ambiente o el escenario donde llega Jesús? Después de casi 600 años de ser gobernados por gentiles, ¿qué se puede esperar de Israel? Y después de que la gloria del Señor había dejado el templo, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál era la situación espiritual después de 600 años de ser gobernados por paganos? Y que Dios... Decadencia. Exactamente. No Tal tenían como lo nada estamos espiritual viviendo ya. ahorita. Nada, estaban totalmente carnales. Sí, está en una situación terrible, está en una situación de apostasía. Apostasía significa apartarse o caer de la verdad. Lo que antes era verdad ya no lo fue para ellos. Sí estaba la ley, pero resulta que ahora habían varias leyes. Entonces salía no solamente la Torá, que a propósito estos libros eran preservados por personas muy celosamente, por estos, como se dice, estos radicales en Jerusalén, pero salieron otras leyes. Por ejemplo, la que se vio basado en la Torá durante el tiempo del exilio en Babilonia, allá se sale otro código que era el mismo, pero además con cosas que el hombre le puso. Entonces llega Jesús a esta situación, un momento de apostasía. Mejor dicho, si no hubiera venido Jesús, les puedo llegar a decir que Israel se hubiera acabado. Entonces, llega Juan el Bautista y ¿qué hace? Él predicaba en el desierto. Vamos a leer un par de versos. ¿Quién no ha leído? Gina.
Gina, ¿tú puedes leer el primero, por favor? Juan predicaba en el desierto, y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentidos que el reino del cielo está cerca. Mateo 3, 1, 2. Gracias, Gina. Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de, estoy leyendo el segundo, de arrepentimiento para remisión de pecados, y salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Sí saben cómo era este bautismo, no? Confesando sus pecados. ¿Saben que en el río Jordán estaban todos mirando? ¿Saben qué hacían ellos, no? Cuando eran bautizados, ellos confesaban sus pecados, decían, yo hice esto, y Juan los bautizaba, yo pequé así, así, así. Ahí mismo, ellos no se acercaban a un confesionario y le decían, oye Juan, yo hice esto. No, ellos llegaban y confesaban, Señor, yo robé, sí, yo maté o lo que sea, ellos confesando sus pecados en el río. ¿Ustedes creen que aquí irían los fariseos a hacer esto? ¿Ustedes creen que No, irían porque ellos confesando? vivían de las apariencias No, jamás. más de la verdad. Exactamente, los que no quieren que se sepan y que no, yo soy santo, yo soy todo bueno, no iban a ir aquí nunca. Los que hacían las cosas en secreto en el templo con imágenes que estaban, sí, en el templo, quién sabe qué tipo de imágenes, etcétera. Bueno, seguimos. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz que clama en el desierto. Juan lo que vino fue a poner un camino, a aparejar el camino del Señor, porque él estaba preparando el camino del Señor Jesús. Entonces él mismo, él decía, yo soy la voz que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. En fin, esto fue profetizado y Juan estaba en el desierto. ¿Ustedes se han preguntado por qué Juan estaba predicando en el desierto? ¿Por qué Juan no iba a las sinagogas a predicar? No sé. Bueno, Que por los fariseos hipócritas sería. por todo lo que hemos visto ahora, porque ahora les cuento que había en las sinagogas, pero en las sinagogas iba la gente especial, los santos, los buenos. Los fariseos. Ah, Allá tú dijiste todo lo escondido que estaban haciendo allá, entonces Juan no quería predicar allá. o en las sinagogas eran los pequeños lugares de congregación, entonces allá en la A lo sinagoga, mejor, a lo mejor él andaba buscando las almas perdidas que no podían ir al templo. exacto, o que no se les permitía ir al templo, o que no se les permitía ir a las sinagogas, porque las sinagogas estaban reservadas para personas especiales. Vamos a ver ahorita más adelante. Cuando el lugar de congregación ya no da el alimento, la gente va a donde el alimento está, así sea en el desierto. La gente buscaba el verdadero alimento espiritual, porque ellos sabían que Juan había sido profetizado desde Isaías y que Juan era el profeta que Dios había mandado en esos tiempos. Los religiosos también lo sabían, pero se hicieron los locos porque no les convenía. Pero la gente que tenía alcance a estudiar los libros, la Torá, también sabía que en esa época tenía ya que estarse cumpliendo la profecía de Daniel para que entrara el Mesías y que tenía que haber un profeta abriendo el camino al Señor. Ellos sabían, pero esto no se estaba predicando en las sinagogas. Por eso la gente iba al desierto a buscar en donde se les predicara y se les diera este alimento. Y muy importante, aquí vimos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si se dan cuenta, un versículo de cada libro. Entonces, los 4 autores registraron el estado espiritual de Israel previo a la aparición de Jesús en su ministerio. Los 4 autores decían, la gente iba al desierto. Porque aquí no dicen, iban a las sinagogas y todo era peace and love y que chévere las sinagogas. No, Juan iba al desierto y allá la gente lo buscaba. Las sinagogas eran para personas escogidas. ¿Quiénes eran esas personas? Nicolaitas. Les explico. Israel estaba con jerarquías espirituales. Dentro de toda la parte humana que ellos le metieron a la ley, resulta que ellos le pusieron cosas que no habían en la Biblia. Y Jesús ya lo había dicho, Apocalipsis 2:6, le dijo, pero tengo esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. También le dice a la iglesia que está en Pérgamo, así también tú tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Los nicolaitas es una herencia de Babilonia, está en los cursos anteriores que hemos dado de dispensaciones. Acuérdense cuando vimos la última dispensaciones, no recuerdo si fue la penúltima o la última que vimos, cuando vimos a Talo, que era el último sacerdote de la orden etrusca que venía de Babilonia y que heredó su pontificado, se lo heredó a Pérgamo, lo llevó a Pérgamo, y de allá entonces salió el pontífice de Pérgamo, de donde después pasa a Roma, al César.
Israel tenía un fuerte vínculo con el César y había un evidente dominio sobre el pueblo. Nicolaíta significa Nico, que es clero, y laico, que es laos, que es pueblo. Nicolaíta es una casta clerical, una casta sacerdotal, así como los que ven en Babilonia, una casta que tenía privilegios sobre el pueblo. Esto es lo que ellos hacían, dominar al pueblo a nivel religioso, con castas, y Jesús lo aborrece. Fue muy claro en decírselo a las iglesias. Eso es lo que viene a encontrar Jesús, una casta espiritual, una casta religiosa que estaba dominando las sinagogas y el templo. Dense cuenta que lo primero que hace Jesús es ir a las sinagogas. Vamos a ver qué encontró Jesús en las sinagogas. Lo pueden ver en Marcos 1, del 21 al 28 y en varios otros. Por aquí, ¿quién no ha leído? Ah, Isabel no ha leído. Dale, Isabel, por favor. Claro que sí. Que habían en las sinagogas, y entraron en Capernaum, e inmediatamente en el día sábado él entró a las sinagogas y enseñaba, y estaba atónito de sus doctrinas, porque los enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Y había en las sinagogas de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces diciendo: dejaos, que tenemos nosotros que ver contigo. Jesús de Nazaret, has venido a destruirnos. Te conozco quién eres, el Santo de Dios. ¿Sí o paro? Bueno, si quieres, sigue, que va muy bien, sigue. Ok. Y Jesús le respondió diciendo: enmudece y sal de él. Y haciéndolo pedazos, el espíritu inmundo, y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se maravillaron de tal manera que inquirían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nuevas doctrinas es esta? ¿Con qué autoridad a unos espíritus inmundos mandan y le obedecen? Marcos 1, 21-27. Gracias, Isabel. Esto también está consignado en Lucas 4, del 33 al 35. Entonces, ¿a qué se fue Jesús a una sinagoga? A expulsar demonios. ¿Ustedes creen que eso es como lo normal que uno encuentre en un lugar santo, en un lugar en donde va Dios y todo eso? Lo que habían eran demonios, demonios religiosos, demonios de manipulación, etcétera. Eso es lo que había en las sinagogas. Por eso la gente no quería ir a las sinagogas. El resultado de los 600 años. El resultado de los 600 años, y aparte de eso, de toda la historia de pecado que ellos tenían de ahí hacia atrás. Entonces, esto es lo que encontró Jesús. La gente no iba a las sinagogas, eso estaba lleno de demonios, una casta que tenía autoridad sobre el clero, pura hipocresía, varios códigos de ley. No era la ley original de Moisés, pero de todas maneras la ley tenía que seguirse. Entonces, esto es muy diciente, en donde se supone que se iba a encontrar solo santidad en un lugar de congregación. El ministerio de Jesús fue consignado por 4 autores desde diferentes ángulos, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿A qué llegó Jesús? Jesús vino a poner orden en un pueblo que estaba perdido. Si nosotros no entendemos las dispensaciones, no vamos a entender por qué pasaban algunas cosas durante el ministerio de Jesús. La única manera de entender esto es dispensaciones. Por eso la iglesia hoy en día está confundida y algunos de ellos todavía creen que estamos bajo la ley y que algunas cosas que dijo Jesús tenemos que cumplirla para ser salvos. Cuando Él les dice, por ejemplo, perseveren hasta el fin. Cuando Él les dijo, estas señales seguirán a los que creen, etcétera. Cuando vamos a las iglesias, nosotros estamos de alguna manera siendo confundidos porque, bueno, Jesús dice otra cosa, pero por otro lado dice la Biblia que es por gracia. Yo le he pedido a Dios que me ayude a transmitir bien esta información para que ustedes lo puedan entender. De esto se trata dispensaciones, para que nosotros como cristianos no estemos confundidos. Entonces vamos a entender el ministerio del Señor Jesús. Pero vamos a ver que el evangelio predicado por Jesús en su ministerio no es el mismo evangelio para la iglesia. Primero, es un ministerio para Israel. Yo solamente saco 2 versos ahora, pero hay varios en la Biblia. Entonces se los voy a leer. Estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino del cielo está cerca. Aquí hay varias cosas muy profundas. Así les dijo: no vayan a los gentiles, no vayan a los samaritanos. Esto es muy diciente. Dice: vaya primero, o vayan a las ovejas perdidas de Israel. Y luego dice: el reino del cielo está cerca. ¿A quién le escucharon antes ustedes decir el reino del cielo está cerca? Lo acabamos de ver. ¿Quién lo dijo primero que Jesús? Juan. Juan.
Juan el Bautista. Juan Juan el estaba Bautista. preparando el camino al Señor Jesús. Juan estaba predicando el reino del cielo, Jesús estaba predicando el reino del cielo. Vamos a leer Mateo 15:24, dice, y respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En varios otros versos nosotros vemos milagros que hizo Jesús a unos extranjeros, por ejemplo a la sirofenicia, y le dice, vea, es que yo solamente, yo no le puedo dar el pan a los perros, algo así. Y ella dijo, no, es que aún los perrillos comemos del pan, de las migajas que caen de ahí. Y yo como diciendo, es que yo también quiero. Y él dijo, yo no he encontrado más fe en Israel como que esta mujer. Porque él dijo, está bien, te hago el milagro porque tú lo pides. Israelitas, aprendan. Jesús iba a los israelitas. Jesús predicó el evangelio del reino, así como Juan. Entonces vemos a Jesús predicando en las sinagogas, hablando con los líderes religiosos de la época, diciéndole, compadres, vea, ustedes la embarraron, ustedes tienen que venir acá a rescatar a la gente, etcétera. Muchos ellos eran ignorantes, pero muchos sabían lo que estaban haciendo y no les Pablo, convenía. disculpe, tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué en el plan de Dios ya estaba que la salvación se iba a extender a los gentiles? ¿Por qué Jesús tenía que decir esto en la Biblia? Yo he escuchado a varias personas que dicen que cómo era posible que la salvación era solamente para los judíos y que después porque si lo rechazaron se extendiera, porque obviamente no lo creen, pero si ya Dios tenía el plan de que la salvación se iba a extender a todo el mundo, ¿por qué hacer ese concepto de que solo había venido para salvar a los judíos? Gracias, Estefanía. Primero, la Biblia es perfecta. Dios no se equivoca. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son más grandes y los planes más altos que los nuestros. Es perfecto. Entonces, si Él lo hizo, fue por algo. Primero. Sobre eso tengo varias explicaciones, pero acuérdate dentro de lo que hemos hablado en este curso que el mundo se divide en tres tipos de pueblos, que son la iglesia, los judíos y los gentiles. Dios tenía un plan para el pueblo de Israel. Él le dio una promesa a Abraham que tenía que cumplirla. Luego él le dio una promesa a David que tenía que cumplirla. Dios tiene que cumplir sus promesas y las promesas tienen que ver para el pueblo israelita. Y él no puede decir, no, ¿sabes qué? Como yo le voy a dar la salvación a la iglesia, entonces yo no voy a cumplir mis promesas. No, él tiene que cumplir sus promesas. Como Dios es tan sabio, sus pensamientos son más altos o más grandes que los nuestros. Entonces, ¿Dios qué pasó? Dividió la historia en dispensaciones. Entonces, Dios dice, para yo poder cumplir a los israelitas, como está en la parábola, envía a mis profetas. Los envió una vez, los envió otra vez, los echaron, los maltrataron. Bueno, ¿ustedes saben qué? Entonces voy a enviar a mi hijo, a ver si mi hijo así, entonces si a él sí le creen. ¿Y qué pasó? Lo mataron. Esto lo dijo Dios en una parábola también, lo dijo Jesús. Entonces, Dios ya tenía este plan. ¿Por qué? Y esa pregunta es muy profunda, pero lo primero que yo te invito es a que descanses en que si esto es así, es porque tiene un plan y porque tiene una razón de ser y Dios no se equivoca. Parte de eso es que Dios tiene un plan para los israelitas y tiene otro plan para la iglesia. Somos dos pueblos diferentes. Hoy en día, en varias congregaciones dicen, ¿sabes qué? Donde dice Israel, táchalo y ponle iglesia. Eso está mal. Porque Dios, como dicen Romanos, Él no ha acabado con Israel. Para que eso se cumpliera, entonces dice, listo, no me creyeron a mí, no creyeron a los profetas, voy a enviar a mi hijo. Y entonces ahí es donde Satanás cree que iba a ganar, porque dice, voy a matar al hijo, porque así entonces me quedo yo con la herencia. Pero ¿qué pasó? Cuando mató al hijo, lo que hizo fue extender la herencia no solamente a Israel, sino de ahí en adelante a la humanidad entera. Hasta ahí llega el plan de Dios a través de coronar a un rey durante el tiempo de esta dispensación. De ahí en adelante ya viene a tratar con Israel de otra manera. ¿Y cómo está tratando con Israel a partir de este momento? Con un total desprecio. O sea, Israel no es nadie hoy en día. Me perdonan los pro-israelitas, pero hoy en día Israel es una nación pagana más. Fue recogida en 1948 para restablecerse como nación, es como en el Valle de los Huesos Secos, es un ejército sin espíritu, es una congregación de personas o de leyes, etcétera, pero todavía espiritualmente está muerta Israel. Todavía Israel no es nadie. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando comience la tribulación, que es exclusivamente para ellos. Para darte entonces ya respuesta al punto tuyo, Dios hace esto porque le insiste con Israel. Si Israel hubiera aceptado al Mesías, la historia hubiera sido otra, pero como lo rechazó, entonces, ok, hasta aquí llega la profecía que le dio a Daniel, la pongo en pausa y todavía falta una semana para que se cumpla, que es una semana de 7 años, y en esa semana de 7 años va
volver otra vez a retomar con Israel. Por eso es que Israel e Iglesia son incompatibles durante el periodo de la ira, porque entonces Dios no puede tratar de la misma manera con dos pueblos al mismo tiempo. Dios saca a la Iglesia para seguir tratando con Israel, para que Israel en ese momento reconozca que ellos crucificaron al Dios que ellos esperaban, al Mesías que ellos esperaban. Es un poco profundo, pero también es muy bonito cuando uno lo entiende así. No sé si Estefanía está ahí, vamos bien, o podemos hablar de esto muchísimo más. Sí, gracias, Pregunta. Saulo. Una pregunta, Saulo. Dale, Walter. Cuando tú dices de que la tribulación viene solamente para los judíos, se lleva a la iglesia, pero entre esa iglesia también caen los judíos mesiánicos. Claro, Walter, hoy en día la iglesia como tal la puede comprender cualquiera, o sea, la puede integrar cualquiera. La puede integrar un árabe que se convierte y cree en Jesús, en su sangre derramada, en sacrificio del Salvador. La puede integrar un judío, la puede integrar cualquiera. Es como un redil de ovejas, ¿no? Ah, ¿tú crees en Jesús? Ven para acá. Se va llenando como ese aprisco de ovejas, de muchos tipos de nacionalidades. Cualquiera hoy en día que acepte a Jesús como el Salvador, ¿sí? Y el sacrificio que él hizo, la obra que él hizo en la cruz, puede ser parte de la iglesia. Y esa es la iglesia por la que él va a venir. Ya como dijo Pablo, ya no es ni judío ni gentil, ya es un solo pueblo. Nosotros somos en este momento el pueblo de Dios, la iglesia. Entonces la respuesta es sí, cuando venga Jesús por su iglesia y se lleve a su iglesia, quien va a quedar va a ser un grupo de judíos y un grupo de gentiles. Y ahí entonces se vuelve otra vez a predicar el evangelio del reino. Y ahí es donde vuelve otra vez a predicarse los prodigios, los milagros, y es ahí cuando Jesús dice, el que persevere hasta el fin. Y a mí se me olvidó decir algo muy importante. Más adelante hablo algo al respecto. La ley son obras. Si haces esto, entonces tienes perdón de pecados. Si haces esto, si te portas bien, si haces aquello. Pero lo que regaló Jesús fue gracia. Dime, ¿quién preguntó por ahí, Estefanía? Saulo, yo. Entonces, en la tribulación, no solo los judíos van a ser salvos, pero tendrán oportunidades otras personas de otros lugares que no creyeron en Jesús. Claro, claro, ahí va a tener oportunidad. Va a ser más difícil, pero sí va a haber la oportunidad. Va a ser más difícil, y yo te lo pongo así, Estefanía. Hoy en día, la oportunidad que nosotros tenemos es fe, es aceptar el derramamiento de sangre que hizo en la cruz. Pagó el precio por nosotros con su sangre. Cuando Jesús se lleva a la iglesia, la gente que quede tiene que pagar el precio con su sangre por recibir la salvación. En este momento es la sangre de Cristo. En la tribulación es la sangre de la gente que quede. Dios, que nos vayamos todos, mi casa y yo serviremos al Señor, entonces, que nos vayamos juntos. Entonces les voy a leer acá. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentidos y creed el evangelio. Jesús mismo se los dijo, ya el reino de Dios está cerca, estaba ahí, arrepiéntanse, que nuevamente son obras de arrepentimiento, y crean en el evangelio, que son las buenas noticias que habían venido en ese momento. Entonces Jesús predicó el evangelio del reino a los israelitas. Yo les recomiendo que lean el capítulo 61 de Isaías. La primera parte, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los mansos y vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel, a promulgar el año de la buena voluntad del Señor, y día de venganza del Dios nuestro. Eso está en Isaías 61, del 1 al 2. Entonces, ¿qué pasa? Llega el maestro, nuestro Dios, Jesús, y va a la sinagoga y se pone a leer. Si ustedes comienzan a leer, van a ver, paran el 19 y dice, para predicar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los oprimidos, para predicar el año aceptable del Señor. Hasta ahí donde para, perdón, en el 19. Y cerrando el libro, lo dio al ministro, se sentó. Yo me imagino, esto es espectacular. Imagínense Jesús diciendo, y a los ojos de toda la sinagoga lo estaban mirando, y comienza a decirles, hoy es cumplida esta escritura en vuestros oídos. Lucas 4, del 18 al 21. ¿Qué ven ustedes aquí de raro? Miremos, a promulgar el año de la buena voluntad del Señor, dice en Isaías 61, 2, y día de venganza del Dios nuestro. Pero Jesús llega y para predicar el año aceptable del Señor. No lee el resto. Él no lee y día de venganza de nuestro Dios. Él cierra el libro, no siguió leyendo la profecía. Si ustedes leen Isaías 61, todo lo que habla de ahí para adelante es el milenio, es el tiempo de reposo que él tiene preparado para Israel. Pero Jesús paró en la coma. Si no entendemos dispensaciones, nosotros vamos a decir que Jesús estaba
bromeando, o que tal vez la gente, como dicen por ahí, se asustó y no siguió leyendo porque lo iban a linchar, o que se le olvidó el resto del texto, o que simplemente no es relevante seguir leyendo esto, pero no, para el Señor las letras y signos de puntuación de la escritura son muy importantes. El Señor dijo, ni una tilde ni una jota pasará. La coma en el versículo de Isaías separa la primera venida del Señor Jesús de la segunda venida del Señor Jesús. Él leyó hasta que Él llegó, y por eso digo, hoy es cumplida esa escritura en vuestros oídos, pero el día de venganza corresponde al Armagedón, que Él no lo leyó, que es cuando Jesús va a venir por segunda vez y Él va a pisar en el monte de los olivos, que fue lo que vimos hace un rato, y vendrá a derrotar a Satanás, al falso profeta y a sus seguidores. La coma separa casi 2000 años. Cuando Él leyó, hasta ahí se había cumplido, falta el resto. No sé si hasta ahí, preguntas. Bueno, si no lo entienden, me pueden preguntar después. Jesús no vino a tomar venganza, Jesús vino a regalar gracia. La venganza va a ser después. Otra cosa, Jesús obedeció a la ley. Cuando Él caminó aquí entre nosotros, Él obedeció a la ley. Marcos 1:44 dice, cuando Él sanó al leproso, dice, no le digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. ¿Para qué Jesús? Después ya hizo el milagro, ¿cómo le va a decir a él, ve donde el sacerdote? En realidad no se necesita, pero Jesús vino a cumplir la ley. El mismo Dios hecho hombre, y atención a esto, por favor, no podía venir a incumplir un sistema de leyes que él mismo había instaurado. Dijo, no penséis que yo he venido para destruir la ley o los profetas. No soy venido para destruir, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde pasará de la ley hasta que todas las cosas sean cumplidas. Él puso incluso estándares más altos, cuando además de solamente adulterar, dijo, si ya deseas a una mujer con el corazón, ya adulteras. Él puso una estaca más alta. Si él no cumplía la ley judía, esto ya lo enseñamos acá, ¿qué hubiera pasado si él no cumplía la ley? Como dicen por ahí en mi tierra, pasarse por la faja la ley. Si él no cumplía la ley judía, él se hacía pecador. Por lo tanto, no podía ser el salvador de la humanidad y el Cordero de Dios. Habría pecado. Él tenía que cumplir la ley. La ley prevalecía durante el ministerio de Jesús. Por eso estos 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que están cronológicamente bajo la ley. Aunque estos 4 libros están llenos de enseñanzas de Jesús, nos enseñan quién es Él, que es el Hijo de Dios, Hijo del Hombre, nos narra su vida, su muerte, su resurrección, nos muestra su poder, su gracia, su amor, la doctrina de salvación para la iglesia. No está en estos 4 libros. La doctrina de salvación para la iglesia está en la revelación que Dios le dio o que Jesús le dio al apóstol Pablo. Dice Romanos 10:4. Efraín, ¿tú estás por ahí? Sí, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4. Gracias, Efraín. Dice Pablo, Cristo es el fin de la ley. Hasta ahí llega la ley. Luego dice Gálatas 3:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Jesús tuvo fe, ¿sí sabían? Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, ninguna carne será justificada. Gálatas 3:16. La ley no nos justifica. La ley nos santifica, pero la ley no nos justifica. Tenía que venir un Salvador. ¿A quién? A ese pueblo de Israel. Acuérdense, 600 años dominado por los reyes que ellos pidieron, ni siquiera, peores. Ellos decían, queremos rey, queremos rey. Ahí tiene una cantidad de reyes. Dios le dio reyes para que fueran degradados, para que cayeran en sus pecados por tanta idolatría, porque ellos hacían lo que se les diera la gana, decían jueces. Entonces, después de tantos años, en donde ya ese pueblo, esa nación se estaba perdiendo, ¿qué pasó? Les envía un Salvador. Si no hubieran ido un Salvador, ellos no hubieran tenido excusa, pero ellos tuvieron el Salvador y lo despreciaron. Les dijo, no es por la ley, es por lo que yo haga. Los judíos no le creen, no le creyeron. Por eso es que los judíos, Estefanía, por eso es que los judíos van a tener otra oportunidad en el tiempo de la tribulación. Entonces la ley no justifica. Acuérdense, el ministerio de Jesús duró 3 años y medio, luego viene el apóstol Pablo y es el evangelio que va a los gentiles. Ya casi vamos a terminar. Pablo en la Biblia es mucho más importante de lo que creemos. Vimos que el Señor Jesús iba, el evangelio de él, el evangelio del reino, iba al pueblo de Israel. Su propósito era traer el reino a la tierra, por eso
Jesús les enseña en el Sermón del Monte, en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Ahí estaba diciendo, ya esa oración es para los israelitas, ya está mi reino acá. ¿Para qué más? Yo no quiero más. Este era el rey que nosotros estábamos esperando, pero ellos lo rechazaron. Entonces, la gracia vino a través del rechazo de los judíos, para que el plan de Dios siguiera. Entonces, más adelante, después de la muerte y resurrección de Jesús, alguien tenía que continuar la parte correspondiente a todo el sustento doctrinal y el plan de Dios para la iglesia. Ahí ya le correspondió a Pablo. El mismo Jesús escogió a Saulo de Tarso, que luego se convirtió en el apóstol Pablo. Dice Hechos 9:15. Le dijo Jesús a Ananías, ve, porque él me es un vaso escogido para llevar mi nombre delante de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Luego viene Hechos 13:47, porque así nos lo mandó el Señor diciendo, te he puesto por luz de los gentiles para que seas por salvación hasta lo postrero de la tierra. Luego Pablo mismo se presenta en 2 Corintios 1, la primera parte. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Si no entendemos dispensaciones, no vamos a entender esto. Las dispensaciones es para facilitarnos la vida y para que doctrinalmente nosotros no estemos confundidos. El evangelio de Pablo es el evangelio de la gracia, revelado por Jesucristo a Pablo. Contrasta con el evangelio que predicaron Jesús y Juan el Bautista, que es el evangelio del reino. Es el evangelio de perseverar hasta el fin. Es el evangelio de obras. Tenemos que entender nosotros bien en dónde vamos a estar parados, porque no es obedeciendo la ley, obedeciendo los mandamientos que vamos a ser salvos, sino por gracia, para que nadie se gloríe. Es por la fe en su sangre. Esto, lo de obedecer las obras, es la dispensación de la ley, versus la dispensación de la gracia, que es la que vamos a ver en el siguiente curso. Los israelitas estaban tan llenos con incredulidad y odio que, guiados por sus líderes religiosos, dijeron, este es el heredero, matémoslo. Y lo tomaron y crucificaron al Dios de la gloria. Ahí termina la dispensación legal. Como todas las demás dispensaciones que hemos visto, fracasó. No solamente el hombre fracasó, sino que fue ciego y fue ingrato, porque rechazaron al Dios que vino a entregar su sangre por ellos. Juan 19, 14 y 15. Y era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, les dice Pilato, he aquí a vuestro rey. Mas ellos dieron voces, quítale, quítale, crucifícale. Pilato les dice, a vuestro rey tengo que crucificar. Los sumos sacerdotes respondieron, no tenemos rey, sino a César. Trazando bien la palabra de verdad. Estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Otras versiones dicen, procura, haz tu mejor intento, pero no. Debemos ser intencionales en estudiar las escrituras. Es una responsabilidad individual. Dios dice que nosotros tenemos que trazar bien la palabra, entender esto, para después llevárselo a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a donde nosotros vayamos. Y no sé si tengan alguna otra pregunta. Gracias. Yo tengo una pregunta. Sí, señora. Tú acabas de decir que la ley era para santificación, ¿no? O sea, con Jesucristo la ley no muere, acaba ahí, no aplica. Cuando él dijo, no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a cumplirla, se refería solo a él, sino también el pueblo cristiano. Tenemos que aplicar esa ley. No para salvación. Cuando para dice, santificación, tú decías para claro, santificación. para santificación sí, porque como dice Pablo, ves que si no fuera por la ley, nosotros no sabemos que existe el pecado. Entonces, ¿cómo vamos a dejar de pecar? Dejar de pecar es crecer en santidad. Aquí nadie va a despreciar la ley, por el contrario, tenemos que saber qué es lo que Dios dice que es bueno y qué es malo, porque así entonces nosotros vamos a saber de dónde tenemos que apartarnos, pero no creer que por lo que nosotros hagamos, entonces que vamos a tener la salvación, porque ya lo hizo el que tenía que hacerlo, que es Jesús. Entonces es gracia, que no es por obras para que nadie se gloríe, no es porque yo sea más bueno que tú o tú más buena que fulano o así. Entonces vamos a recibir, digamos, la salvación por lo bueno que somos, porque nadie, como leímos ahorita, es justificado. O sea, nadie es bueno por la ley, pero la ley sí nos ayuda a entender cómo quiere Dios que nosotros vivamos en santidad. Y para eso es que es importante la ley, para nosotros la iglesia y para cualquier persona en esta dispensación en la que estamos. Gracias por la explicación, Saulo, muy importante. Ya sabes. Bueno, con mucho gusto. Sí, Yo sé que fue mucha llegó. información, pero aquí Sí. yo quiero hacer énfasis que lo más importante son dos cosas. Entender
¿sí? De la forma en como Dios se está relacionando con la humanidad hoy en día. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. La única persona que cumplió la ley en la historia de la humanidad se llama Jesús. Y no lo cumplió como Dios, lo cumplió como hombre. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces nosotros estamos en este momento en la gracia que Dios regaló a través de Jesús por el error que cometieron los israelitas de rechazar a su Mesías. Y por eso somos salvos, por gracia, por fe en su sangre. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, quiero darle las gracias a ustedes también, los bendigo y pidamos al Señor pidamos al Señor que más gente sea salva, que Él pueda, o sea, que nosotros a través de lo que hemos aprendido y conocemos, podamos ser instrumentos del Señor para que otras personas también conozcan. Señor, yo te quiero pedir que más personas sean salvas, que conozcan cuál es el regalo de la salvación, que reciban por gracia ese regalo. Ayúdanos, Señor, a ser intencionales, a hacer luz también para ellos, para predicar a tiempo y a destiempo. Usa este curso, usa también nuestro tiempo, nuestros conocimientos, pero también nuestra pasión para poder llevar a otros a los pies tuyos, Señor, te lo pedimos. En tu nombre santo, Señor Jesús, oramos. Amén y amén.